Chicas, chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer la primera clase del plan de estudios del siglo. ¿Ya? Como es primera clase, creo que vamos a hacer una suerte de introducción para que ustedes más o menos entiendan en qué consiste el curso de Psicología del Desarrollo. En primera instancia es importante que ustedes tengan en cuenta que la psicología en general es una ciencia nueva en relación a una serie de ciencias, como por ejemplo la medicina, las matemáticas, la misma lingüística y otra serie de ciencias, ¿no? Geografía, que son importantes. Pero en la psicología inicialmente hubo mucha especulación. De psicología ya se hablaba desde la época de los griegos, de los romanos, pero era como un punto, como un aspecto más de la filosofía en general, es decir, el pensar el origen del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí, con buena intención, incluso hubieron algunos estudiosos que decían pues que el hombre se comportaba de un modo porque tenía un alma de determinado modo. Para algunos incluso el hombre nacía fisiológicamente y un alma se le incrustaba en ese proceso. Yo no sé si el alma del gordo era un alma gorda o el alma del flaco era un alma flaca, pero se prestaba especulaciones y una serie de cosas que no son científicas. Es recién que gracias a estudios que hace un atrevido de la psicología, dentro de otros, quien en 1879 define con mucha claridad, luego de una serie de experimentos, luego de una serie de casuísticas comprobatorias, define muy claramente el objeto de estudio de la psicología. ¿Qué es la psicología? Es la ciencia del comportamiento, o las conductas para algunos. Pero ¿qué cosa es el comportamiento? No es más que el conjunto de acciones, reacciones que desarrolla un individuo, pero generalmente definidas, caracterizadas por su vida psíquica mental. Y la vida psíquica mental es una estructura, pues, o que está conformado por ideas, pensamientos, imaginaciones, atenciones, recuerdos, memorias, emociones, sentimientos. Pero ¿qué sistema se encarga de eso? El sistema nervioso, y particularmente es el cerebro. Por eso es que los estudiosos de la neuropsicología recomiendan cuidar tanto el sistema nervioso, sobre todo en los 5 primeros años de vida del ser humano. Por ahí se sientan los cimientos de lo que el ser humano va a hacer en el futuro. Estamos hablando todavía de la psicología en general. Pero también por ahí hubieron algunos estudiosos que estaban relacionados más con fábricas de entonces, que no eran llamadas todavía organizaciones, algunas empresas por ahí, pero también otro escenario donde la gente se comportaba era la escuela. Otro escenario donde se comportaba la gente pues era un poco los negocios, y de ese modo. Entonces por ahí se dieron cuenta también de que las reacciones de los niños eran diferentes a los adultos. De ahí que incluso en épocas antiguos, cuando no había todavía una psicología definida, muchos creyeron de que los niños eran seres diabólicos, por su inquietud, por sus travesuras, por su inestabilidad emocional, por su fragilidad para de repente quejarse o hacer cosas, ¿no? Cosa que indudablemente no respondía a estudios técnicos. Sin embargo, eso se fue aclarando poco a poco. Pero los estudiosos de la psicología, lógico, también querían abordar cosas más concretas, no podían quedarse en la generalidad. Ya la psicología comenzó a definir algunas cosas genéricas. Entonces, por ahí surge para algunos una rama, ¿no? La psicología evolutiva, como le llamaban. Y antes se creía que la evolución era en la niñez y en la adolescencia y nada más, y que el hombre llegaba a los 18 o 20 años se pasmaba, cosa que no es cierto. E incluso antes de esto no se le daba mucha importancia a la prenatalidad, porque se estudiaba lo que se observaba, y como un niño en el vientre materno no era observable
evidentemente su comportamiento, eso es obvio. Entonces, frente a eso, comenzaron a surgir discusiones. Créanme que yo no soy del siglo pasado, soy de este siglo, pero todavía yo hice esta disciplina como un curso de psicología evolutiva, es decir, una psicología del hombre que va evolucionando. ¿Ya? Ya en el futuro, posterior, se fue precisando. Muchos estudiosos también dijeron que el hombre evoluciona permanentemente, desde que es espermatozoide, desde que es óvulo hasta su muerte, incluso muerto está evolucionando, ¿no? Y esto es cierto. Entonces, surge una rama que se quería encargar de esa evolución. De ahí que hay algunos estudiosos, como por ejemplo, pues, William Terry Preyer. Él es un estudioso alemán, que es el que publica un libro que se llama El alma del niño. ¿Qué es lo que hizo este caballero? Tuvo un hijo, desde muy tierno comenzó a observar toda su evolución, todos los días comenzó a notar cómo evolucionaba, ¿no? Por eso es que se llama psicología evolutiva. Y eso le dio la posibilidad a él de publicar un libro que se llamó Psicología Evolutiva. Por eso para algunos él es el padre de la psicología del desarrollo. Pero también por ahí otro francés estudioso como Henri Vallon aportó mucho. Él era un estudioso menos sentimental, era más materialista, pero también hizo aportes interesantes, ¿no? Que sustentaban de alguna manera los diferentes estadios de la evolución del niño. No es que todos los días cambia y así se queda, no, hay estadios concretos. Una cosa es que el niño, por ejemplo, sea muy bebé, sea un chico que necesita la atención de sus padres. Otra cosa ya cuando se sienta, otra cosa es cuando se para, otra cosa es cuando comienza a corretear, otra cosa es cuando comienza a hablar. Por eso él es el que señala que hay estadios en esa evolución. Jean Piaget, ¿no? En el 96, cerca ya al nuevo siglo, él es suizo, él hace también unos estudios sobre todo relacionado con la inteligencia. La inteligencia es un potencial que está ahí, pero tiene que desarrollarse. Y por ahí también tiene que combinarse con una serie de experiencias y posibilidades. Por otro lado, otro que aporta, y para algunos incluso él es el padre de la psicología, ¿no? Stanley Hall, americano, Stanley Hall. Él hace un estudio, ¿no? De las publicaciones que venía haciendo en una revista que se llamó Psicología Genética. Eso después hace un compendio y lo publica de buena manera, demostrando algunas cosas propias de la evolución, del desarrollo del niño. James Baldwin, ¿no? Hace también sus aportes, americano él, y dice que las etapas de desarrollo, si bien es cierto, son diferentes, pero son continuas. Arnold Hessel, quisiera que se acuerden ustedes mucho de este caballero, porque en un homenaje también, cuando un niño es agredido en los juicios que se hace al agresor, se le lleva a la cámara Hessel, precisamente en honor a Arnold Hessel. Él sostiene con mucha claridad de que una etapa de desarrollo del ser humano es base, cimiento, es premisa de las otras etapas. Eso ahora se utiliza con mucha claridad, con mucha precisión. Albert Bandura es otro de los que aporta también mucho. Él habla mucho más bien de la personalidad, y dice que la personalidad es una condición que el ser humano lo va desarrollando en el curso de la vida. Nadie nace con personalidad, nace con temperamento, sí, pero ese temperamento, al ser influido por una serie de condiciones externas, hace que el sujeto estructure su personalidad. Skinner, que es otro estudioso, que por primera vez habla del condicionamiento, ¿no? El ser humano tiene una serie de condiciones, pero es el contexto el que define sus rasgos, sus características, ¿no? Después hubieron una serie de estudiosos, médicos y maestros a la vez, como por ejemplo la maestra María Montessori, ¿no?
David Beckerli, que fueron médicos, pero aportaron mucho en el estudio de la psicología del desarrollo. Particularmente a lo que habría que referir en Perú fue Walter Blumenfeld, alemán, radicado en Perú en la década del 40-50, se vino por acá por el tema de la guerra, pero era un profesional destacado, fue el primer maestro de psicología en San Marcos. Luego también eso da pues paso a que surjan otros profesionales ligados a la filosofía, a la psicología. Raúl González Moreira, que es uno de los pioneros de la psicología en Perú, ¿ya? Él publica un libro que se llama Psicología del Aprendizaje, que hasta ahora está todavía. Ramón León, que está todavía en vida, es un estudioso egresado de la Garcilaso, ¿no? Es uno de los que también terminado su estudio en Garcilaso se va a Alemania a hacer una especialización y es uno de los pioneros también de la psicología. Charles Suculmana, que es finado ya. Él nació en el 46 y hace 2 o 3 años que ha fallecido. Él hace una serie de publicaciones de la psicología peruana, es un referente que hay que agradecer su existencia y sus aportes que hizo. En la década del 60 al 70 sobre todo se funda una serie de escuelas. Garcilaso, Ricardo Palma, San Martín crean sus escuelas de psicología, se profundizan también la formación en San Marcos, en la Católica y una serie de universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven estos estudiosos peruanos el ciclo vital, es decir, el ciclo de evolución? En primera instancia sostienen que el desarrollo es multidimensional. Por otro lado, sostienen que el desarrollo del ser humano es continuo. Por otro lado, sostienen que en el desarrollo intervienen la herencia y las condiciones del contexto. Por otro lado, sostienen también de que el desarrollo siempre es acumulativo, es decir, lo anterior sirve siempre. El desarrollo refleja de alguna manera una estabilidad y cambio. Sostienen asimismo que el desarrollo es cíclico y repetitivo en algunas circunstancias. Como ven, creo que es un tema amplio para abordar, para tenerlo en cuenta, y esperamos de que esto les sirva a ustedes como una motivación para en adelante ir mejorando e ir aportando también. Creo que culmino con un agradecimiento a ustedes por la atención y cualquier cosita más bien será motivo de que me escriban, lo compartamos y las críticas que tienen que ver con todo gusto para atender. Gracias por esta primera oportunidad.